Hola, ¿qué tal? Bueno, buen día a todas y a todos ustedes. Esta presentación tiene por objetivo hacer, retomar las respuestas que ustedes dieron al cuestionario que contestaron en Google Drive la semana anterior, que funge como diagnóstico para esta materia investigación pedagógica número 6. Todos estos elementos que se van a discutir el día de hoy en esta presentación son necesarios que ustedes los dominen, que los tengan bien claros para poder proceder con los demás elementos, los demás aspectos del programa y las actividades que vamos a realizar. Es muy importante que tengan en claro todos estos conceptos: conocimiento, ciencia, investigación, paradigma, metodología, teoría, técnica, objeto de estudio, etcétera, etcétera, porque todos estos elementos son palabras que utilizamos de manera cotidiana, frecuente en las prácticas de investigación, así que debemos saber a qué se refieren, a qué remiten, cómo se definen, cómo se entienden. Eh, de esta manera, bueno, esta presentación es un poco larga porque, bueno, es de alguna manera una compilación de casi todo lo que se vio el semestre pasado y de lo que necesitamos saber para este mismo semestre. Así que, bueno, agradeceré su atención. Es como si estuviéramos en el salón de clases, nada más que ahora cada quien está en su computadora viendo la presentación y escuchando el audio. Bueno, muchas gracias. Comenzamos con la presentación. La primera sección de esta presentación tiene que ver con los conceptos de conocimiento, ciencia e investigación. Debemos tener en cuenta que no son palabras que refieran a lo mismo, aunque sí están relacionadas. Por ejemplo, hablando de conocimiento, tenemos distintos tipos de conocimiento. Uno es el conocimiento común o vulgar, el conocimiento de la vida cotidiana, que se obtiene sin ningún proceso planificado, de la vida cotidiana, de las interacciones, de los medios de comunicación, etc. Por otra parte, está el conocimiento científico, es aquel que tiene rigor, que se obtiene a partir de procedimientos metódicos para describir, comprender o explicar fenómenos. Este proceso para obtener este tipo de conocimiento científico es precisamente la investigación. Y la investigación, al generar el conocimiento, lo que provoca o lo que genera es la ciencia. Ese conjunto de conocimientos que se obtienen de manera metódica, verificada en su contrastación con la realidad, eh, que hace referencia a objetos de una misma naturaleza y cuyos conocimientos son susceptibles de ser transmitidos. Eso es lo que vamos a entender entonces por conocimiento, bueno, la relación que existe entre conocimiento, ciencia e investigación. Ahondando en lo que es la investigación, debemos entender que es una actividad humana que se enfoca en la obtención de nuevos conocimientos. Pero aquí debemos distinguir, por ejemplo, la investigación de otros procesos como son la indagación. La indagación simplemente busca encontrar conocimientos que ya existen, mientras que la investigación se encarga de la construcción de nuevos conocimientos a partir de procesos científicos que buscan, cuya finalidad es, entre otras, la explicación o la comprensión, porque son cosas distintas la explicación y la comprensión de los problemas y eventualmente, aunque no siempre, buscan su solución. Debemos entender que todo proceso de investigación científica comienza con interrogantes que uno mismo se plantea. Es lo que el semestre anterior nosotros definíamos como una inquietud. Preguntarnos por qué sucede algo, cómo sucede algo, para qué sucede algo. Esas inquietudes generalmente surgen de nuestra vida cotidiana. Ahora, cuando esas inquietudes las llevamos al nivel de un objeto de estudio, de una problemática de investigación, emprendemos una tarea de indagar, inquirir, preguntar sobre algún aspecto de la realidad, y el objetivo de toda investigación científica puede ser, por una parte, o bueno, esto lo hace toda investigación científica, producir nuevo conocimiento y teorías, que esa es la investigación llamada básica. O por otra parte, solucionar los problemas prácticos. A esa es a la que se le llama la investigación aplicada, activa o dinámica. Por ejemplo, la investigación en ingenierías, gran parte de la investigación pedagógica también sería investigación práctica, investigación aplicada, porque busca no solamente conocer o comprender un fenómeno, sino también intervenir sobre él.
Pero una investigación que busca conocer o comprender algo por sí mismo es bastante valiosa en sí. Y esa es en donde encontramos en gran medida la investigación cualitativa, que busca ante todo comprender los fenómenos. En el grupo de Facebook se les había hecho una pregunta de cómo distinguen un documento científico de un documento no científico. Bueno, de entrada, yo pienso que el aspecto fundamental es que una investigación o un documento científico es producto de una investigación científica. Así que toda investigación científica debe tener por lo menos dos condiciones. Una son referentes teóricos. Eso varios de ustedes lo mencionaron en los comentarios en Facebook. Que una investigación debe tener una buena bibliografía de documentos confiables, válidos, completamente correcto. Pero el otro aspecto es que también debe llevar aspectos metodológicos, es decir, el conocimiento plasmado en un documento científico, los resultados de una investigación, deben provenir de investigaciones que lleven un proceso metodológico bien descrito, bien estructurado, coherente con el objeto de estudio. Por lo tanto, es una actividad sistemática que incluye dos aspectos, referentes teóricos y aspectos metodológicos por lo menos. En esta diapositiva se presentan algunas de las condiciones que pueden distinguir lo que es una investigación científica. Adquirir conocimiento sobre un aspecto de la realidad formulado en una situación o un problema, una exploración sistemática a través de un proceso controlado que busca ya sea interpretar o medir la realidad, requiere una formulación precisa de un problema de investigación, un diseño metodológico y se registra y se expresa en un informe, documento o estudio con el propósito de comunicar dichos resultados. Debemos entender que todo proceso de investigación no es una cosa que suceda al azar, de manera azarosa, aleatoria, sino que son procesos planeados, rigurosos, deben llevar un rigor metodológico. Eso no quiere decir que todas las investigaciones sean iguales, pero sí que las acciones que uno realice deben ser bien planificadas y bien pensadas y deben tener una razón. Consiste en proyectar el trabajo investigativo de acuerdo con una estructura lógica de decisiones. Y comporta una serie de actividades que se dividen en distintas etapas que veremos más adelante. Ahora bien, hasta el momento se ha estado discutiendo acerca de la investigación científica de manera genérica, pero debemos entender que la investigación científica se realiza desde distintas posturas epistemológicas. Eso es lo que genera la ciencia, como un conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados que se obtienen de diversos procedimientos metodológicos, porque hay muchos procesos metodológicos bajo ciertas posturas epistemológicas. Y bueno, básicamente tenemos aquí dos grandes clasificaciones de postura epistemológica, aunque cada una también tiene sus variantes y sus subdivisiones. Una es la propia de las ciencias naturales, que estudia hechos naturales, y otra es la de las ciencias sociales, que estudian hechos sociales. Lo discutíamos el semestre anterior también, pero creo que todos estamos de acuerdo en que los hechos naturales son muy distintos, de una naturaleza completamente diferente a la de los hechos sociales. Pierre Bourdieu es el autor de la frase que está escrita en esta diapositiva. Él considera que los hechos sociales son muy distintos a los hechos naturales, los hechos de las ciencias físicas, porque los hechos sociales solo se pueden descubrir a partir de indagar lo que piensa la persona que actúa, es decir, preguntando. En este sentido, se convierten en hechos subjetivos, de una naturaleza muy distinta a los hechos naturales. Aquí tenemos la imagen de una persona corriendo. La persona corriendo puede ser entendida o puede ser vista como un hecho natural y en este sentido se convierte en un hecho de carácter universal y medible. Por ejemplo, la velocidad, la distancia, la aceleración, los efectos bioquímicos en el organismo, todos esos son hechos naturales. Pero como hecho social deberíamos contemplar por qué está corriendo esa persona, qué significa correr para esa persona. Y esas
Esas respuestas se obtienen a partir de preguntar a la persona, de tomar en cuenta su subjetividad y el contexto sociocultural en donde lo está realizando, porque no es lo mismo correr en una ciudad que en el campo en la actualidad que hace 10.000 años por distintas razones culturales. En la diapositiva se encuentra una comparación entre las características del hecho natural con el hecho social. El hecho natural se estudia por los métodos objetivos de la ciencia, es decir, el método científico, que se traduce en disciplinas y ciencias como la biología, la física, la química, a partir de bases sólidas de las matemáticas. Mientras que el hecho social, con unas características completamente distintas, se estudia a partir de diversos procedimientos científicos y bueno, se asocia a las ciencias sociales. Y todos sabemos que en las ciencias sociales existe una gran diversidad de teorías, metodologías y perspectivas epistemológicas. Entrando ya de lleno en la investigación social, que es la que se refiere a los hechos, procesos o acontecimientos que suceden en el ámbito de la sociedad, creadas por lo tanto por el ser humano y con las características que se veían en la diapositiva anterior, tenemos que este es un objeto de carácter complejo, en parte por lo anterior, discutido en la diapositiva pasada, pero también porque no podemos olvidar que el investigador social está incluido en su objeto, pues es miembro de la sociedad. Uno es un ser humano investigando a otros seres humanos. Y además, nuestro objeto de estudio, que son otras personas, son reactivos a la observación y al conocimiento, es decir, reaccionan ante las situaciones cuando se saben investigados y pueden fingir, simular o responder cosas que el investigador cree que quieren responder. Así que es algo realmente complejo hacer investigación en ciencias sociales por estas razones y otras. Este esquema muestra de manera muy genérica las fases de la investigación social. Básicamente se dividen en 3 etapas y cada una con sus subetapas. La primera es el planteamiento, la segunda es la metodología y la tercera los resultados. El planteamiento consiste en definir el problema en primer lugar, caracterizarlo, delimitarlo en cuanto a la población, el tiempo, el territorio y los conceptos y hacer una formulación técnica de cómo vamos a investigar este tema de investigación que nos interesa. El marco teórico es la segunda etapa del planteamiento. Aquí incluiremos 2 elementos, los antecedentes o en otras palabras el estado del arte y bueno, a hacer además un análisis de cómo se han tratado los conceptos y las teorías vinculados al problema, es decir, el marco teórico como tal. Se definen, se precisan los objetivos y o hipótesis. Hipótesis porque también hay perspectivas metodológicas en ciencias sociales que requieren hipótesis. La investigación cualitativa no trabaja con hipótesis, pero sí con objetivos y preguntas de investigación. La siguiente etapa es el diseño metodológico, donde vamos a elegir un método de recogida de datos, vamos a diseñar nuestras técnicas e instrumentos de medición o de recolección. Aquí dice medición, pero podría ser más bien recolección de información, no necesariamente para medir, sino para recolectar información y vamos a analizar esa información. Y también se incluye el trabajo de campo, es decir, hacer nuestras entrevistas, hacer nuestras observaciones, recoger la información, grabar la información, y esto requiere también antes una planificación. Finalmente, los resultados tienen que ver con el análisis y la interpretación de los resultados, que tiene que ver, bueno, en este sentido, cómo vamos a tratar y organizar los datos, qué técnicas de análisis vamos a utilizar, si esto tiene coherencia con nuestros objetivos y cómo finalmente presentamos nuestros resultados. Este semestre nosotros tendríamos que estar entrando ya en la parte, en la etapa metodológica y de resultados, porque el semestre anterior se trabajó la etapa del planteamiento. Los niveles de la investigación. Esta fue otra de las preguntas que se planteó en su cuestionario diagnóstico. ¿Qué son y en qué se distinguen los siguientes términos que aparecen en esta diapositiva? Vamos a comenzar con el paradigma y de ahí vamos siguiendo hacia los demás. Paradigma.
Bueno, esta es una palabra que escuchamos con frecuencia, sobre todo aquellos que estamos inmiscuidos en el estudio de las ciencias sociales, en aspectos filosóficos, teóricos, metodológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene muchas definiciones, hay muchos autores que hablan de esto, pero bueno, yo creo que lo que podemos entender de manera consensuada y que no se presta a mayor malinterpretación es que un paradigma es una concepción de la realidad que se acepta mayoritariamente por las personas que comparten un grupo social en determinado momento histórico. Un paradigma, como una realidad aceptada o una concepción de la realidad aceptada, define la manera de conocer dicha realidad y actuar en ella por parte de las personas. Es decir, uno acepta que la realidad es tal cosa y actúa en la realidad dependiendo de ella. Por ejemplo, la realidad, el paradigma religioso o del pensamiento mágico era un paradigma aceptado durante la Edad Media y en épocas anteriores, en donde toda la realidad se explicaba a partir de cuestiones mágicas o religiosas. Posteriormente entramos en la etapa ya más bien de la razón, de la ciencia, en donde ya no se aceptan explicaciones mágicas o religiosas, sino más bien ahora explicaciones científicas. Y esas explicaciones científicas pueden tener distintas características. Vamos a analizar brevemente, de manera muy rápida, voy a tratar de hacerlo, este aspecto. Para entender esta cuestión acerca de los paradigmas, vamos a hacer un repaso de un poco de historia. Esto también lo vimos el semestre anterior, pero bueno, no está de más repasarlo, sobre todo para aquellas personas que apenas se incorporan al semestre. Como les mencionaba hace un momento, antes de la época de la ciencia, de la época de la razón, eh, Carlos Marx menciona que lo que se vivía en la época llamada feudalismo, también conocida como la Edad Media. En la Edad Media funcionaba a partir de una producción local y autoconsumo, evidentemente trabajando a partir de talleres artesanales porque no existía la industria, mientras que la política y la economía estaban en manos de la iglesia. Había dos clases sociales que eran los nobles y los siervos. Y esta es la parte que más nos incumbe. El pensamiento, el paradigma, estaba basado en ideas religiosas. Pero bueno, si algo caracteriza a las sociedades humanas y a la naturaleza en general, es la transformación. Entonces hubo una transformación aquí importante en los medios de producción que implica pasar del feudalismo, que eran un modo de gobierno que era la monarquía y la producción artesanal, hacia la revolución industrial, que es la transición a la producción industrial, del taller artesanal a las industrias, y lo que da pie a la modernidad, que cambia en cuanto al modo de gobierno, que ahora es la democracia, y el sistema económico y político se convierte en el capitalismo. Hay dos elementos aquí importantes, ¿no? El papel de la burguesía, que eran las personas que se dedicaban al comercio y que exigían una producción cada vez mayor a los artesanos. Esto detona la revolución industrial y viene acompañada de otro movimiento que es la Ilustración, un movimiento cultural que buscaba instaurar la razón sobre las ideas religiosas. De esta manera, el pensamiento mágico de la Edad Media religioso se convierte y se transforma en un pensamiento en donde ahora ya no valía tanto la religión, sino más bien la ciencia, porque eso cambió radicalmente la forma de vida de las personas y de las sociedades en esta época. En esta transición hacia la modernidad, surge la pregunta, ¿cómo se pueden satisfacer las necesidades de tecnología que exigían la industria y el mercado? Porque la producción de la agricultura, por ejemplo, de los talleres artesanales ya no era local, ni para el autoconsumo. Ahora se requería satisfacer las necesidades del mercado capitalista. Entonces se requería de tecnología que mejorara los procesos de producción en todos los sentidos y esa tecnología surge de la ciencia. La ciencia genera tecnología. Y bueno, en particular, para generar tecnología necesitamos aportes de la física, de la química, de la biología, de las matemáticas, que todas estas son ciencias que trabajan con base en el método científico. Esta era la ciencia.
la ciencia original, la ciencia clásica. La ciencia se consolida en las ciencias naturales. De hecho, ni siquiera había esa distinción, ciencias naturales, ciencias sociales. Eso es una cosa más contemporánea. Era ciencia y punto, y se trabajaba con el método científico. Lo que hoy conocemos como ciencias sociales no existían, o si acaso eran consideradas como charlatanería o palabrería. Es decir, la psicología, la sociología, la antropología, la economía, la política no eran consideradas ciencias. Esto hasta la llegada del positivismo, porque el positivismo se refiere al estudio objetivo de los hechos sociales, o como diría Pierre Bourdieu, a la pretensión del estudio objetivo de los hechos sociales, aunque en aquel entonces, bueno, esto no era cuestionado. La ciencia era el estudio objetivo mediante el método científico, y entonces eso es el positivismo, que se consolida en aquel entonces como un paradigma dominante. La consolidación del positivismo provoca que las ciencias sociales sean consideradas en el panorama mundial de las ciencias. Es el estudio objetivo y mediante el método científico de los hechos sociales, considerados como universales, cuantificables, manipulables, sujetos a experimentación, etc. De la consolidación del positivismo surgen dos grandes teorías, en la sociología el estructural funcionalismo y en la psicología el conductismo. Además de todos estos aportes de los autores positivistas, se consolida también la llamada metodología cuantitativa, lo que hoy conocemos como metodología cuantitativa, que refiere al estudio objetivo, cuantificable, medible de los hechos sociales. Pero, como les mencionaba hace ratito, lo que caracteriza a la humanidad es el constante cambio, las revoluciones, las transformaciones. Por ello, el positivismo fue cuestionado por distintas personas desde distintas perspectivas y por distintas razones, ¿no? O sea, desde enfoques científicos incluso cercanos al mismo positivismo, desde enfoques muy críticos, filosóficos, sociológicos, antropológicos, etcétera, etcétera, ¿no? El positivismo, con sus dos teorías y su metodología, empezó a perder solidez por las críticas a las que fue sometido. Y entonces surgen una cantidad innumerable y muy destacable de teorías y metodologías como las que aparecen aquí en la diapositiva. Y esto, bueno, algunas personas podrían llamarlo como un nuevo paradigma, pero es tan diverso este paradigma que yo pienso que lo único que tienen en común todas estas teorías, autores, metodologías y técnicas es que no son positivistas. A veces se le puede llamar como un enfoque interpretativo, hermenéutico, fenomenológico, comprensivo, etcétera, etcétera, pero son de pronto teorías que hasta se contradicen entre sí mismas y que son muy diversas entre sí, así que lo que tienen en común es que se oponen y critican al positivismo. El siguiente punto a tratar es la epistemología. Bueno, dependiendo de la concepción de realidad, se generan distintas posturas epistemológicas. La epistemología se entiende como esa rama de la filosofía que se encarga del estudio del conocimiento científico, cómo se construye, las posibilidades que lo hacen posible. Es decir, dependiendo del paradigma de la concepción de realidad aceptada, se estudia y se investiga y se genera conocimiento. Por eso podemos hablar de distintas posturas epistemológicas, que son las condiciones y los procesos de construcción del conocimiento, dependiendo del paradigma en el cual nos encontremos. Por lo tanto, podemos hablar, por ejemplo, en ciencias sociales de dos grandes posturas epistemológicas. El positivismo, que concibe a la realidad como algo universal, objetivo, medible, y el interpretativo, hermenéutico, comprensivo, que concibe a la realidad como algo contextualizado, dinámico, cambiante, intersubjetivo, etc. Por lo tanto, son dos epistemologías realmente opuestas entre sí. El siguiente escalón es la teoría. Dependiendo de la postura epistemológica en la que nos encontremos, surgen las teorías. Las teorías del positivismo son el estructural funcionalismo y el
conductismo, básicamente. Y en las teorías hermenéutico-interpretativas surgen muchas: el interaccionismo simbólico, la fenomenología, el humanismo, el constructivismo, la teoría crítica, entre otras. Bueno, una teoría se puede entender ahora sí como un sistema de conceptos, de modelos o de procesos que permiten la comprensión desde un enfoque hermenéutico interpretativo o la explicación desde un enfoque positivista de algún fenómeno de la realidad. Las teorías surgen por procesos rigurosos de investigación y poseen un alto grado de abstracción. Esto quiere decir que se formulan en conceptos. No remiten precisamente, o sea, sí se obtienen de la observación de la realidad, de ver cosas de la vida cotidiana, pero ya formuladas a partir de conceptos que son de un alto nivel de abstracción. Y como decía hace un momento, surgen a partir de un posicionamiento epistemológico y de acercamiento a la realidad, es decir, de determinado paradigma y de determinada postura epistemológica. En la diapositiva anterior se decía que las teorías surgen a partir de procesos rigurosos de investigación. Bueno, estos procesos de investigación son las metodologías. ¿Cómo se investiga? Es una manera de proceder para hacer investigación. Aquí dice, es un proceso general que se sigue durante la realización de una investigación, implica una forma de construir el objeto de estudio, de formularlo, los procesos de recolección, de análisis de la información y el tipo de resultados que se obtendrán. En las ciencias sociales encontramos dos grandes enfoques metodológicos, el cuantitativo y el cualitativo, con sus procesos más específicos dentro de cada uno de ellos. Hay algunas metodologías que incluso se consideran mixtas, pero aún la metodología mixta debe responder a ciertos enfoques teóricos epistemológicos, lo cual lo acercan más a una o a otra, es decir, a un enfoque positivista o hermenéutico interpretativo. Sin embargo, bueno, entendemos a grandes rasgos que la metodología es un modo de proceder para hacer investigaciones. Las metodologías son, de alguna manera, procesos generales para hacer una investigación. Las técnicas son procedimientos específicos para acciones particulares. Por ejemplo, hay técnicas de recolección de información o hay técnicas de análisis de información. Estas se sustentan en una serie de procedimientos o pasos que son más o menos generales. Por ejemplo, la técnica de observación implica ciertas cosas que la distinguen de otras técnicas como la entrevista, la encuesta, el grupo focal, el relato de vida, etc. Es decir, se refiere a procesos específicos para hacer ciertas cosas, y en investigación básicamente tenemos técnicas de recolección y técnicas de análisis. Y llegamos finalmente al aspecto más específico, un instrumento. Un instrumento es el diseño específico de los materiales que se usan para una investigación en particular y se define a partir de las técnicas empleadas. Por ejemplo, la técnica es la entrevista, mientras que el instrumento sería la guía o el guión de entrevista. La técnica sería la observación, mientras que el instrumento sería el guión o bitácora de observación. Por ejemplo, ustedes están trabajando sus proyectos de investigación y cada quien va a diseñar sus instrumentos. Podría suceder de manera muy casual, quizás, que todos los equipos que están en el grupo utilicen como técnica de recolección de información la entrevista, pero como cada equipo tiene objetos de estudio distintos, marcos teóricos distintos, etc., el guión de entrevista será distinto para cada quien. Ese es el instrumento y eso es algo que se debe diseñar específicamente para cada investigación. Por ejemplo, la investigación de alguien que está trabajando la peregrinación a la basílica no le va a servir para nada a una persona que está estudiando la vida cotidiana de los deportistas de alto rendimiento. Es decir, el instrumento debe ser específico para cada objeto de estudio, aun cuando la técnica sea la misma. En este gráfico se observa que cada uno de los procesos de la investigación, de los elementos que acabamos de discutir, viene relacionado con el anterior. El aspecto más amplio es el paradigma, una concepción aceptada de la realidad.
A partir de ahí se generan posturas epistemológicas, de las cuales surgen teorías, que a su vez son producto de la implementación, la aplicación, la construcción de metodologías que hacen uso de técnicas, que además en el último nivel se encuentra el instrumento, porque el instrumento se diseña a partir de las características de las técnicas y teniendo en cuenta todos los elementos anteriores. La discusión ha estado centrada en el proceso de investigación. Sin embargo, es usual confundir la investigación, sobre todo cuando ya está presentada en un documento eh, publicado en algún libro, en internet, en alguna revista, etcétera, con otros procesos que parecen mucho el de investigación, pero que no lo son realmente. En este caso, bueno, se trata de indicar qué son y cuál es la diferencia entre un ensayo, la evaluación, la intervención, el diseño de propuesta y, bueno, la investigación, que ya hemos discutido bastante acerca de eso. Un ensayo. Un ensayo es un texto en prosa que interpreta o analiza algún tema. Los ensayos permiten la expresión libre de las ideas de manera personal, pero esto no quiere decir que podamos decir cualquier cosa. Para poder nosotros decir algo requerimos fundamento y sustento, es decir, nuestras afirmaciones o nuestras conclusiones requieren ser fundamentadas. Generalmente hacemos en los ensayos alusión a otros autores que plantean ideas distintas y con ellos dialogamos, debatimos, etcétera, etcétera. Un ensayo es distinto como documento a un texto que presenta los resultados de una investigación. De hecho, por ejemplo, si ustedes analizan, observan los portales de las revistas de investigación científica, ustedes pueden ir a cualquier portal, la revista Perfiles, por ejemplo, que se publica en la UNAM, van a ver que generalmente en los portales de las revistas hay dos secciones. En la sección de los ensayos y la sección de los artículos de investigación. Son, cuando abran los documentos, van a ver que la estructura de los documentos es distinta. El ensayo sí lleva una introducción, un desarrollo y una conclusión, pero la expresión y la organización de los contenidos es más libre. Mientras que en las investigaciones generalmente llevan una estructura un poco más eh, estandarizada. Las investigaciones suelen presentarse en primer lugar un título, usualmente en español y en inglés, un resumen, abstract, palabras clave, introducción, donde en la introducción se plantea el problema, se delimita, etcétera, es decir, como el planteamiento del problema y se plantean los antecedentes, el estado del arte, podríamos decir. Después viene el marco teórico, la metodología, los resultados y la discusión. Ese es más o menos el esquema de todos los artículos de investigación, mientras que los ensayos son mucho más libres. La evaluación, por su parte, no pensar en la evaluación del aprendizaje o evaluaciones así de carácter muy específico, sino la evaluación en sentido muy genérico es la emisión o generación de juicios de valor. Para hacer una evaluación requerimos establecer criterios. Además utilizamos técnicas e instrumentos de evaluación y permite la elaboración de diagnósticos, es decir, analizar el estado que guardan las cosas o los fenómenos a partir de los procesos de evaluación que llevemos a cabo. Hacer evaluación requiere, así como también requiere el ensayo, por ejemplo, la, la recolección de información, pero los fines son distintos. Uno puede, por ejemplo, eh, plasmar un documento donde se evalúa determinado fenómeno. Podemos evaluar, por ejemplo, el aprendizaje, podemos evaluar la implementación de un programa educativo, podemos evaluar el currículum, podemos evaluar programas de formación docente, podemos evaluar muchas cosas, ¿no? Eso es la evaluación. A grandes rasgos termina o culmina cuando se emite o se genera ese juicio de valor fundamentado a partir de ciertos criterios y a partir de la utilización de técnicas e instrumentos. De manera muy genérica también, la intervención es la ejecución de acciones planificadas con intenciones claras. Es decir, para poder lograr una intervención, por ejemplo, una intervención educativa, una intervención social, una intervención en alguna comunidad, una intervención de cualquier manera, requerimos un plan de acción y además debemos fundamentar esa intervención. Generalmente, para hacer un diseño de intervención,
requerimos fundamentos teóricos y también metodológicos, y finalmente también podemos evaluar dicha intervención, es decir, juzgar, valorar los resultados obtenidos de las acciones que ejecutamos. Para tener una buena intervención, un buen plan de intervención, requerimos fundamentar, requerimos información, generalmente también nos sustentamos en ciertas teorías. En ese sentido, tanto el ensayo como la evaluación y la intervención se parecen mucho a los procesos de investigación, pero ahora veremos su diferencia. En pedagogía es muy común hablar acerca de las propuestas. Por ejemplo, yo quiero hacer una propuesta para que los niños de tal escuela tengan un mayor desarrollo de su inteligencia emocional. Yo quiero hacer una propuesta para que los profesores aprendan a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar sus dinámicas de clase, etcétera, etcétera. Esas propuestas eh, consisten en diseñar planes o proyectos que generalmente pueden ser intervenciones. La mayoría de las veces uno las piensa como intervenciones, o también podría ser una investigación, un protocolo de investigación. Para diseñar las propuestas también requerimos fundamentación, buscar información, sustentarla. Generalmente también nos apoyamos en conceptos, teorías, autores y la planteamos por escrito. Ahora, la propuesta podría llevar posteriormente a la intervención y posteriormente a la evaluación y a poner por escrito los resultados obtenidos de la propuesta, de la intervención y de la evaluación. O bien podríamos quedarnos en simplemente diseñar una propuesta. Hasta aquí, estas 4 categorías, ensayo, propuesta, evaluación e intervención, son lo que, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras se conocen como tesinas. Quien busque hacer una tesina puede hacer un ensayo, puede hacer una evaluación de algo, puede hacer una intervención o puede hacer una propuesta. Bien fundamentadas, bien elaboradas, se convierten en una buena tesina. La diferencia, por ejemplo, con la tesis es que la tesis lo que hace es investigación. Y ahora veremos de qué se trata esto. Realmente lo que diferencia esto es la jerarquía o el nivel en el que se encuentran. La investigación es un proceso riguroso de construcción del conocimiento, no de obtención de información de medios donde ya está disponible, sino de la construcción del conocimiento. Es decir, la investigación es el proceso con el cual se genera, se construye la información que termina nutriendo los ensayos, las evaluaciones, las intervenciones y las propuestas. La investigación tiene una jerarquía y un alcance mucho mayor porque busca generar conocimiento inexistente. La evaluación, la intervención, la propuesta y el ensayo reorganizan ese conocimiento, lo reestructuran y pueden generar ahí algunas nuevas perspectivas, pero no tienen la intención de generar, construir conocimiento nuevo e inexistente, sino más bien de reorganizarlo o de plantearlo de una manera un tanto distinta. Aquí es donde encontramos la principal diferencia entre estos niveles y por eso es que la investigación se trabaja o se traduce en tesis y el ensayo, la evaluación, la intervención y la propuesta se convierte en tesinas. Son niveles. Otra de las preguntas que se encontraban en su cuestionario diagnóstico es la que se refiere a la diferencia que existe entre tema, problema de investigación, objeto de estudio, universo y muestra. Ahora vamos a entrar en estos asuntos. En primer lugar, el tema. Un tema es un asunto general, algo de lo que se puede hablar. Es algo realmente muy ambiguo y muy simplón. Puede ser muy amplio también. Por ejemplo, todas esas palabras que se encuentran en la nube tag que se encuentra ahí a la derecha de su pantalla son temas. Uno puede hablar de formación, de educación, de recursos, de experiencia, de alumnos, de docentes, de TICs, de programación, de clases, de proyectos, de opinión, calendarios, eventos, emocional, de una app, de los niños, de los adultos, de etcétera, etcétera. Todos esos son temas. El tema es, digamos, algo que ustedes pueden hablar,
de manera cotidiana, coloquial o de manera también especializada, pero sin límite, sin una delimitación específica. El siguiente aspecto es un problema de investigación. Aquí sí es bien importante destacar que un problema de investigación no necesariamente es algo negativo. En este caso, la palabra problema no debe entenderse como un sinónimo de conflicto, por lo tanto, con esa connotación negativa. En la vida cotidiana, en el lenguaje cotidiano, una persona habla de problemas y generalmente tiene una connotación negativa. Un problema de investigación, por el contrario, se define como un asunto de carácter público y complejo, y por lo tanto, al ser público y complejo, requiere ser comprendido o explicado dependiendo de la postura que lo investiguemos, y por eso mismo, investigado. Es decir, en el planteamiento del problema, que es donde ustedes definen o trabajan su problema de investigación, es en donde ustedes van a argumentar por qué lo que ustedes quieren investigar, que podría ser tal vez un tema o una construcción eh, o la unión de varios temas, es no simplemente un interés personal que cada quien tiene, sino más bien un problema de investigación, un asunto público y complejo que requiere ser comprendido o explicado. Para esto requieren fundamento, requieren sustentar sus afirmaciones que pongan en esta parte que llamamos en el proyecto de investigación el planteamiento del problema. Toda investigación requiere tener un problema de investigación. Definir un objeto de estudio tiene cierta complejidad, porque muchos autores hablan acerca de esto. Pero bueno, debemos entender que el objeto de estudio es la construcción consciente y deliberada de aquello que se va a investigar en un proyecto específico de investigación científica. Es decir, por ejemplo, ustedes piensen en sus proyectos de investigación y el objeto de estudio es esa, digamos, oración, se puede formular en una oración que delimita el objeto de estudio, delimita aquello que van a investigar, pero esa delimitación no surge de manera aleatoria, de manera azarosa, sino que es una construcción consciente y deliberada por parte de el autor o los autores de las investigaciones. Delimita aquello que se va a investigar en un proyecto específico. No debemos, en este caso, por ejemplo, estamos colocados, ubicados, hablando de proyectos de investigación y de procesos de investigación. No podemos hablar, por ejemplo, de que el objeto de estudio, por ejemplo, cuando se refiere a las disciplinas de investigación, uno dice, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? ¿Cuál es el objeto de estudio de la política, de la sociología, de la pedagogía, etcétera, ¿no? Y uno dice, bueno, de la pedagogía es la formación o la educación, de la psicología, la psique. No, esas son cosas muy ambiguas, son como temas. En este caso, hablamos de objetos de estudio para investigaciones específicas. Un objeto de estudio, además, es la acumulación de diversos criterios, que podrían ser temas, o más bien son temas, que en conjunto generan un objeto delimitado y específico. Vamos a pensar que ustedes quieren hablar acerca de la educación inclusiva. Eso es un tema, educación inclusiva. Pero si quieren hablar, por ejemplo, como Ricardo lo está haciendo en su tesis, formación docente para la educación inclusiva. Ahí ya está un poco más delimitado. Pero si aún decimos así, formación docente para la educación inclusiva en profesores del área de la salud de la FES Iztacala, está aún más delimitado porque estamos añadiendo temas. Y en lugar de añadir temas a la oración, en lugar de que se haga más amplia o ambigua, se hace más específica. Cuando tenemos un objeto de estudio, este permite la aplicación de métodos o técnicas de investigación. De hecho, dependiendo de cómo lo formulemos, dependerá el método y las técnicas. Por ejemplo, si nosotros queremos saber el impacto que tiene el uso de los videojuegos en el aprendizaje de los niños de secundaria, estamos planteando una relación causal mediante variables. Eso nos lleva a un método cuantitativo. Pero si por el contrario disponemos interpretar o las experiencias de los estudiantes de secundaria en la vida cotidiana y en su interacción con sus compañeros, etcétera, etcétera, estamos hablando de un método, de un objeto de estudio que más bien busca describir algo. Entonces nos lleva a una investigación más de tipo cualitativa. Finalmente,
Un objeto de estudio surge del planteamiento de un problema de investigación. Bueno, esta fue una diapositiva bastante larga, pero espero que haya quedado un poquito más claro. De hecho, esto ya lo habíamos discutido un poco el semestre anterior y tenemos que discutirlo todavía aún más con Pierre Bourdieu y algunos otros autores, porque es un tema muy importante para poder avanzar en lo que sigue, que es ya la parte metodológica de de sus proyectos de investigación. La construcción y delimitación del objeto de estudio es súper importante cuando uno está trabajando una investigación, porque en primer lugar no es tan fácil construir un objeto de estudio, se requiere sensibilidad, se requiere análisis, reflexión para poder hacer una delimitación adecuada, una elección adecuada de nuestros conceptos, de nuestros escenarios, de nuestros sujetos de investigación, pero además una delimitación correcta del objeto de estudio define prácticamente todo lo demás. Define la metodología, define en gran medida las técnicas que vamos a utilizar, las estrategias de análisis, las teorías que vamos a utilizar para poder interpretar en nuestra investigación, teorías interpretativas, marcos interpretativos, y también define el universo de estudio. El universo de estudio es la totalidad de la población que es susceptible a ser investigada y se define a partir de la delimitación del objeto de estudio. Por ejemplo, hace ratito les decía, si hablamos de la formación docente de profesores de la FES Iztacala de licenciatura, entonces nuestro universo son profesores de la FES Iztacala de licenciatura. Profesores de la Facultad de Filosofía y Letras quedan excluidos. Profesores de posgrado quedan excluidos. Profesores de cualquier otro lugar quedan excluidos. Esa delimitación que proviene del objeto de estudio y que se refiere a las personas que pueden ser investigadas es el universo de estudio. La muestra, por su parte, se refiere a una selección de sujetos que finalmente son incluidos dentro de la investigación. La muestra se obtiene del universo de estudio, es decir, es una parte pequeña del universo de estudio en algunos casos, en otros casos, cuando nuestro universo de estudio se refiere a sujetos o a personas que están, que tienen una particularidad muy grande, entonces la muestra puede ser una parte mayor o incluso la totalidad del universo, pero finalmente el universo delimita la muestra y la muestra se obtiene del universo. En esta quinta sección de la presentación hablaremos de los enfoques de investigación en ciencias sociales y específicamente en la investigación educativa. Se les preguntó en el cuestionario diagnóstico la pregunta que aparece aquí en la diapositiva. Y bueno, en este punto no hay demasiado problema. Ahora sí, problema entendido como conflicto, como algo negativo, porque sus respuestas fueron acertadas en la mayoría de los casos y porque además es un tema que discutimos también con profundidad el semestre anterior. Como principales perspectivas teórico-epistemológicas tenemos el positivismo y el enfoque comprensivo, hermenéutico, interpretativo, fenomenológico, etcétera. Diferentes títulos, pero finalmente es este enfoque que busca la interpretación, la comprensión y que se asocia a las investigaciones cualitativas. Para comprender mejor esto, vale la pena retomar el texto que leímos el semestre pasado de Grundy, en donde habla acerca de los tres grandes intereses del conocimiento, que es una teoría propuesta por Jürgen Habermas, un sociólogo eh, adscrito, digamos, asociado a la Escuela de Frankfurt y a la teoría crítica. Recordemos de manera muy breve. El interés técnico busca la explicación de los fenómenos. Recordemos que la explicación consiste en determinar las causas y los efectos de los fenómenos a estudiar a partir de variables. Esto tiene un interés. Nosotros buscamos la explicación para predecir y controlar. Esto sucedía mucho, por ejemplo, en el conductismo, que ustedes lo deben entender bastante bien. Entender cómo reacciona una persona a un estímulo, una respuesta, a un castigo, a un reforzamiento, para poder predecir su conducta y, por lo tanto, controlarla. Este interés, el interés técnico, está asociado al positivismo como postura epistemológica y
también a la investigación cuantitativa. Por otra parte, el interés práctico y el emancipatorio se asocian más bien al no positivismo, a los enfoques interpretativos, hermenéuticos, fenomenológicos, comprensivos, eh, y a la investigación, por lo tanto, cualitativa. Tenemos dos. Aquí el interés práctico busca la comprensión, comprender para actuar en consecuencia, es decir, para que uno, a partir de su comprensión, se adapte al otro, no tratar de controlar o cambiar al otro, sino adaptarnos al otro. Esta comprensión puede llevar, por ejemplo, a fines como la preservación, el respeto, la tolerancia, etcétera, etcétera. Por otra parte, el interés emancipatorio se asocia a la teoría crítica, a la escuela de Frankfurt. El interés emancipatorio también busca comprender, pero en este caso comprender para liberar de la opresión, porque la escuela de Frankfurt y en el interés emancipatorio, lo principal es descubrir y comprender los procesos de opresión que se viven en los distintos grupos sociales. Así que son un poco similares estos dos sentidos, pero la finalidad o el interés final es distinto. En el interés práctico buscamos que las cosas se queden tal como son, simplemente comprenderlas y nosotros actuar en consecuencia. En el interés emancipatorio sí buscamos un cambio, pero un cambio no basado en nuestros propios intereses o los intereses que nosotros definimos, como sucedería en el interés técnico, sino un cambio basado en ideales de justicia, libertad y, pues sí, liberación de la opresión. En este sentido, tenemos dos grandes paradigmas, ¿no? El cuantitativo, que es el positivista, bueno, la investigación positivista y la investigación no positivista o cualitativo. Aquí, bueno, tenemos estos elementos que ya hemos discutido desde el inicio de la presentación: paradigma, epistemología. El paradigma cuantitativo, pues, es una realidad tangible de carácter simple, mientras que el cualitativo es una realidad construida socioculturalmente, múltiple, holística. Eso lleva a investigar, a conocer esa realidad de distinta manera. En la epistemología positivista, pues, tenemos un observador independiente ajeno al objeto, por lo tanto hay un dualismo sujeto-objeto, estás viendo desde fuera y sin importar el contexto porque es una realidad universal. La realidad no positivista, la epistemología no positivista, pues el observador es determinante determinado, como veíamos también en algún momento. Hay una interdependencia sujeto-objeto, estamos dentro de nuestro mismo objeto de estudio y hacemos énfasis en el contexto de obtención de los datos porque la realidad es múltiple y depende del contexto histórico-cultural. ¿Qué estudia el paradigma positivista? Pues la realidad objetiva, los hechos, los aspectos nomotéticos que se refieren a los aspectos generales, no los aspectos particulares, la generalidad. Y aspectos étic, quiere decir que son vistos desde fuera. Por otra parte, el enfoque no positivista busca esa realidad no objetiva, sino intersubjetiva, que se construye en la relación entre distintas personas y sus propias subjetividades. Aspectos ideográficos, que refiere a aspectos construidos socioculturalmente o dependientes de la cultura, y emic, que quiere decir desde dentro. Los objetivos del interés positivista, de la epistemología positivista, pues son medir y predecir para controlar, verificar y falsear teorías, generalizar la explicación, que quiere decir buscar las relaciones causa-efecto. Mientras que en el no positivista busca describir e interpretar, descubrir teorías, particularizar y profundizar, comprender y mostrar patrones relacionales. Es decir, la comprensión es eso, mostrar patrones relacionales. ¿Qué métodos se utilizan? En el enfoque positivista, pues utilizamos escenarios artificiales, como en un diseño experimental. El diseño es lineal, debe llevar un proceso riguroso, paso por paso, a partir de categorías previas, lo cual define una hipótesis previa. Se lleva a cabo un muestreo estadístico y tenemos resultados previstos debido precisamente a esas categorías e hipótesis previas que se realizan antes de la formulación de la recopilación de información. Y entonces la idea es comprobar o refutar nuestras hipótesis. En el no positivista, los escenarios no son artificiales,
sino naturales. Dejamos que las cosas sucedan tal como tengan que suceder, aunque esto no lo confundamos con el hecho natural y el hecho social, ¿no? O sea, natural quiere decir que dejamos que suceda de la manera que tendría que suceder si no hubiera una intervención de nadie. El diseño es flexible porque aquí uno puede reflexionar, reconsiderar lo que está haciendo y cambiarlo. El diseño de las investigaciones. Las categorías son más bien por estudiar, es decir, uno va viendo lo que está encontrando y a partir de ahí genera sus categorías. La hipótesis es emergente o tiene o más bien partimos de supuestos, no de hipótesis. El muestreo es teórico o estructural, es decir, dependiendo de cómo va sucediendo el proceso de investigación, nosotros vamos definiendo nuestra muestra y los resultados son negociados porque se van construyendo en el mismo proceso. Las técnicas, bueno, es algo que lo vamos a ver en un momento. El análisis en el enfoque positivista se realiza al final, es de carácter deductivo y parte de criterios estadísticos de confiabilidad, mientras que en el no positivista el análisis debe ser permanente, inductivo y parte de criterios especiales de confiabilidad. La perspectiva ética en el positivismo es el cientificismo, es libre de valores, es decir, seguir rigurosamente el método, ser científicos rigurosos, mientras que en el no positivista más bien partimos de una posición humanista, de una conciencia del compromiso y no dejamos de lado que estamos trabajando con personas y entonces esa es una cuestión importante a considerar. Bueno, esto también lo habíamos discutido antes, es un repaso, pero es importante tenerlo en cuenta para poder, ahora sí, ubicarnos en la investigación cualitativa, no positivista, que esa es la que va a dominar la plática, la discusión durante este semestre y desde el anterior. El siguiente bloque es el que se refiere a las teorías, metodologías y técnicas que son acordes con la investigación cualitativa. Bueno, aquí en este punto es donde les digo que es importante entender, por lo tanto, qué es una teoría, qué es una metodología y qué es una técnica. Simplemente recordemos uno de los puntos anteriores, ¿no? Una de las preguntas anteriores. Una teoría es un sistema de conceptos, procesos que permiten comprender o explicar ciertos fenómenos de las realidades. Las metodologías son modos de proceder para hacer investigación y las técnicas son eh, procedimientos específicos para realizar tareas específicas. Por ejemplo, la recolección de información o el análisis de información. Vamos a ver de qué se trata esto. El semestre anterior discutimos en clase a partir de diversas exposiciones que tuvimos distintas teorías afines a la investigación cualitativa. Recordemos, son sistemas de conceptos. Entonces, de las teorías obtenemos ciertos conceptos. Estas teorías que aparecen en esta diapositiva son las que vimos el semestre anterior, pero con esto no quiero decir que son las únicas. Quizás son las más famosas, las más, no quisiera decir importantes, pero son quizás las más utilizadas en la mayoría de las investigaciones que son de corte cualitativo. Tenemos la fenomenología, el estudio de los significados de las experiencias vividas por las personas, donde tenemos exponentes como Alfred Schutz y Berger y Luckmann. El interaccionismo simbólico, que proviene de la Escuela de Chicago, que estudia el significado que las personas le dan a los objetos en función de la interacción que se tiene con el mismo objeto y otras personas. Tenemos como exponentes de la Escuela de Chicago a Herbert Blumer, Howard Becker, Irving Goffman. El constructivismo social estudia los fenómenos de la vida cotidiana como procesos de construcción social de la realidad en las interacciones entre las personas. Aquí uno de los principales o dos de los principales exponentes son Berger y Luckmann en el libro que se llama La construcción social de la realidad. La teoría crítica proviene de la escuela de Frankfurt. Tenemos que retoma además las ideas de Carlos Marx, tenemos a autores, entre muchos otros, como Althusser, Habermas. Aquí se analizan las condiciones de opresión de diversas poblaciones. La etnometodología es similar en algunos sentidos a la fenomenología o el interaccionismo simbólico. Aquí se trata de analizar los procesos o los métodos, por eso se llama metodología. No es una metodología, es una teoría.
eso puede ser confuso, ¿no? Pero esta es una teoría, porque analiza los procesos o los métodos que siguen las personas para adaptarse a diversas situaciones de la vida cotidiana. Su principal exponente es Harold Garfinkel. Y la teoría de las representaciones sociales de Moscovici, Jodelet y algunos otros autores son formas de pensamiento colectivas creadas desde y para la vida cotidiana que además son guías para la acción. Bueno, para esto, bueno, no vamos a ahondar más. Ustedes pueden revisar la síntesis que ustedes mismos hicieron y que están disponibles en el grupo de Facebook. Las metodologías cualitativas, estos son modos de proceder para hacer investigación. Bueno, aquí hay algunas que son bastante abarcantes, por ejemplo, la hermenéutica. La hermenéutica se define como el arte de la investigación, es una postura filosófica convertida luego en una metodología. Aquí tenemos autores como Gadamer, como Dilthey, entre otros, que hablan de esto. Eh, de hecho, toda investigación cualitativa es una investigación interpretativa. Por lo tanto, podríamos decir que toda investigación cualitativa es hermenéutica. Pero yo les recomendaría cuidado en este sentido porque si ustedes dicen, estoy haciendo una investigación hermenéutica, entonces sería casi obligado que tendrían que usar a los autores, retomar a los autores que hablan específicamente de hermenéutica. Así que, bueno, eh, yo les recomiendo que si van a hacer una investigación específicamente hermenéutica, sí se metan en eso. Si no, pues entender que la hermenéutica está presente de alguna manera en toda la metodología cualitativa. La etnografía. La etnografía es el estudio detallado que busca describir y comprender la cultura de grupos sociales y específicos. Vamos a leer este semestre a Clifford Geertz, un afamado etnógrafo. Tenemos otros como Malinowski, que es un autor que también es el padre de la etnografía. Y bueno, la etnografía tiene ciertas condiciones, por lo tanto, no todas las investigaciones cualitativas son etnográficas, pero sí toda investigación etnográfica es cualitativa. Es como decir, no todos los dedos son pulgares, pero todos los pulgares son dedos. Algo por el estilo, ¿no? Este, la etnografía busca, a partir de la observación participante y en las estancias prolongadas en el campo, describir y comprender a los grupos sociales con ciertas características específicas. Otra teoría, otra metodología, perdón, es la investigación-acción. Es un enfoque que vincula la recolección de información a partir de diversas técnicas con diseños de intervención, pero una intervención enfocada en mejorar las condiciones de vida de las personas con una visión de justicia social. La investigación-acción está íntimamente asociada con la teoría crítica, con la escuela de Frankfurt. Hay mucha investigación-acción en la escuela, pero el problema es que muchas veces uno piensa que con hacer una intervención, por ejemplo, una intervención pedagógica, hacer un taller, aplicar un instrumento, no sé, hacer algo con los estudiantes o con los profesores, ya está haciendo investigación-acción y no es cierto. La investigación-acción parte de una visión crítica, de un interés emancipatorio y si no tiene esa característica, una vinculación con los sujetos de estudio, entonces no es investigación-acción, es intervención. Así que hay que tener cuidado. Otra metodología es la teoría fundamentada. Ojo aquí, aquí también podría prestarse confusión porque dice teoría fundamentada, pero esta es una propuesta metodológica de análisis de datos sin referentes teóricos. Es decir, nosotros queremos generar una teoría, porque esta busca generar teorías con un fuerte sustento empírico. Y para generar teorías se va a hacer un proceso de análisis de los datos que obtenemos a partir de entrevistas, de observaciones, etcétera, etcétera, de manera muy rigurosa, muy metódica, y a partir de ese análisis generamos teorías. Por eso se llama teoría fundamentada. Esta esta metodología es la inspiración de programas informáticos de análisis de datos cualitativos como el Atlas TI, que vamos a discutir en este semestre. Y bueno, aquí hay una lista de técnicas que son solo algunas de las técnicas, quizás nuevamente las más usuales, que se utilizan en las investigaciones cualitativas. Técnicas de recolección de datos, en particular. La entrevista, que hay de distintos tipos, observación también de distintos tipos, autoobservación, historias de vida o historia oral, grupo focal, narrativas, investigación endógena, fotobiografía o toda clase de técnicas que recurran a apoyos visuales.
Los cuestionarios, que en este caso para poder ser considerados cualitativos deben ser abiertos o en todo caso mixtos. Técnicas asociativas, por ejemplo, la asociación libre de palabras, las redes semánticas, etcétera, etcétera, los relatos de vida, entre otras. Eh, bueno, hay muchas técnicas y incluso aquí hay una gran eh, flexibilidad porque uno como investigador, dependiendo de las características de su objeto de estudio y de la reflexión que uno realice, de la vigilancia epistemológica, uno puede incluso crear, inventar o adaptar técnicas para que se adapten mejor y se adecúen mejor a nuestro objeto de estudio, pero eso debe ser producto de la reflexión rigurosa. No podemos estar nada más diciendo, ay, se me ocurrió tal cosa y lo voy a hacer, sino que tenemos que tener un rigor. Pero bueno, hay flexibilidad, pero con rigor. Vamos ahora a una nueva sección. Esto no estaba incluido dentro del cuestionario diagnóstico, pero bueno, es importante también recordarlo. Esto sí es una especie nada más de repaso. Los procesos de investigación. ¿Cómo son los pasos o las etapas, las fases de trabajo en una investigación cualitativa y en una investigación cuantitativa para entender las diferencias y acercarnos más a la cualitativa? Hernández Sampieri y colaboradores hicieron este esquema donde hablan acerca del proceso metodológico cuantitativo. Aquí la clave está en el punto de la elaboración de la hipótesis y la definición de variables. Ese es el punto que le da rigidez, linealidad al proceso de investigación cuantitativo, porque uno elabora las hipótesis a partir de las variables de manera anticipada a la recolección de información. Así que la definición y selección de la muestra, la recolección de los datos y el análisis de los datos se realiza con base en las hipótesis elaboradas previamente. Y la elaboración de resultados básicamente consiste en decir si se comprobó o se refutó la hipótesis. Es decir, estamos buscando explicaciones causales, causa-efecto, de los fenómenos a estudiar. Y esto le da linealidad al proceso de investigación. Sampieri también esquematiza el proceso metodológico cualitativo. Como se dan cuenta, pues en este caso las líneas ya son más bien bidireccionales y al centro de todo existe un elemento que es la literatura existente o el marco de referencia. Aquí la diferencia clave es que no hay hipótesis. Si ustedes ven los cuadritos, no van a encontrar por ningún lado la hipótesis. Eso es lo que define en gran medida una investigación cualitativa, que no tiene hipótesis. Y como no tiene hipótesis, el proceso se vuelve flexible, se vuelve circular. Eh, Uno hace un planteamiento del problema, hacemos una inmersión inicial en el campo, de si encontramos lo que o si encontramos algo adecuado a lo que habíamos planteado inicialmente, continuamos, si no, reformulamos. Eso nos lleva al diseño del estudio, a la metodología, a la definición de la muestra, acceder a ella, recolectar los datos, analizar los datos, pero esto sucede de manera aleatoria, bueno, no aleatoria, de manera simultánea, esa es la palabra, simultánea. Recolectamos los datos y los estamos analizando. Eh, en ese análisis definimos si hacemos más entrevistas, más observaciones, más tiempo, etcétera, etcétera, si es lo adecuado. A lo mejor estamos en el lugar equivocado, así que tenemos que volver a cambiar de escenario, o estamos preguntando las cosas incorrectas, así que tenemos que reformular lo que estamos preguntando, o le estamos preguntando en un contexto en el que es difícil, así que tenemos que cambiarlo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tenemos que ir reformulando, reflexionando constantemente qué es lo que estamos haciendo y seguir adelante de acuerdo a las características de los resultados que vamos obteniendo hasta elaborar nuestro reporte de resultados, que será una descripción interpretativa de lo que hemos obtenido a lo largo de todo el proceso. Este es el proceso cualitativo que propone Juan Luis Álvarez. Juan Luis Álvarez tiene una propuesta similar respecto al enfoque, al proceso metodológico cualitativo, nada más que aquí aparecen un poco algunos otros elementos que no aparecen en el esquema de Sampieri, sin embargo, pues esencialmente es lo mismo. Aunque aparece aquí como una serie de pasos a seguir de manera secuencial, debemos entender que el proceso cualitativo es flexible, es circular, que se puede uno regresar a pasos anteriores, redefinir, reformular
y seguir adelante dependiendo de lo que vayamos encontrando. No ahondaré mucho más en esto. El libro de Juan Luis Álvarez está completo en la carpeta de Drive, así que lo pueden revisar. Es muy importante este libro, es muy entendible, muy accesible y aclara muchísimas cosas en torno a la investigación cualitativa. Y bueno, este esquema que aparece aquí, este lo elaboré yo. Digamos que es de mi autoría, basado en mi experiencia que he tenido en investigación desde que estaba en la licenciatura, cuando hice la maestría, el doctorado, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me he fijado que el primer paso siempre es la elección de un tema, el cual se debe delimitar y problematizar para poder construir un objeto de estudio. A partir de ahí pasamos a la construcción del marco teórico y la postura epistemológica. Definimos y afinamos la estrategia metodológica. Posteriormente diseñamos y aplicamos los instrumentos. Y finalmente entramos a la etapa de análisis e interpretación de la información que nos lleva a la construcción de un documento para reportar nuestros resultados y es la culminación de la investigación. Básicamente, bueno, son estas 6 etapas, digamos, ¿no? Esto es lo que yo he observado y, este, bueno, más o menos es como yo he pensado también que podemos trabajar el curso. El semestre anterior ustedes eligieron un tema, lo problematizaron, comenzaron a pensar en su marco teórico, su postura epistemológica. Bueno, esto es un poco obligado que tienen que hacer una investigación cualitativa. Eso lleva al siguiente punto, que es el punto número 4. Este semestre, a partir de tener claro el objeto de estudio, el marco teórico, la metodología, las técnicas, van a diseñar y aplicar instrumentos, obtener la información para después analizarla e interpretarla y hacer un reporte de sus resultados. Esto es lo que vamos a hacer este semestre, estos últimos 2 puntos del proceso. Debemos tener en cuenta que ambos enfoques de investigación tienen ciertos límites. El enfoque cuantitativo da una menor profundidad en los hallazgos, pierde de vista ciertos detalles y no explica procesos sociales complejos. Y además podemos caer en un riesgo de generalización inapropiada. Por otra parte, en el cualitativo, pues los hallazgos no son generalizables. Sin estrategia metodológica congruente, los datos pueden dispararse o ser insuficientes. Es decir, aquí hay que tener mucho cuidado en lo que estamos haciendo porque si no, nos vamos por las ramas. Requiere de procesamiento de información más complejos. La estadística puede ser compleja, pero aquí la naturaleza de los datos nos lleva a distintas estrategias que pueden ser también igualmente o más complejas y hay poco software de apoyo. O sea, en lo cuantitativo tenemos el Excel, tenemos el SPSS, etcétera, etcétera, y en el cualitativo creo que nada más tenemos el Atlas TI o no conozco ningún otro realmente. Así como hay limitantes, también hay potencialidades, ventajas. En el cuantitativo, pues hay una posibilidad de generalizar los resultados, dar cuenta de las magnitudes de los fenómenos. Tenemos un control de las variables. Posibilita la réplica y facilita la comparación. Por su parte, el cualitativo proporciona mayor profundidad en los datos, nos da un punto de vista holístico de los fenómenos, comprensivo, desde distintas perspectivas, complejo. Hay una mayor flexibilidad en contra de la rigurosidad del método cuantitativo y el marco de la investigación puede ser revisado si surge nueva información del trabajo de campo, es decir, esta flexibilidad de la que hablaba hace ratito, ¿no? Dependiendo de lo que vayamos encontrando, podemos reformular, reajustar lo que diseñamos antes. Esta es una ventaja. Taylor y Bogdan definen 10 características principales de la investigación cualitativa. Y bueno, aquí están las primeras 5 para que las puedan tener en cuenta. Esto igual ya lo discutimos el semestre anterior. El libro de Taylor y Bogdan también está en Drive, así que de nada cuesta pues poder ahí consultarlo. Y las otras 5 características de la investigación cualitativa, de acuerdo con Taylor y Bogdan. Para finalizar, discutiré, en este caso yo solito, porque finalmente le estoy aquí hablando a la computadora solo, acerca de la ética en la investigación. Es decir, los modos correctos o adecuados de proceder en una investigación para obtener resultados, en este caso los resultados son el conocimiento científico, que sea válido y confiable.
Si la ética consiste en analizar qué hace científicamente válida una investigación, pues entonces debemos pensar qué hace científica una investigación social. En las ciencias naturales, lo que hace científica una investigación social es el seguimiento riguroso del método científico, pero en las ciencias sociales no hay un método a seguir como tal, hay muchos. E incluso en la investigación cualitativa los métodos se pueden construir, la metodología se construye en función del objeto de estudio, es decir, no se trata de que uno lea en un libro cómo dice un autor que procedamos, y nosotros lo hacemos de la misma manera, sino que más bien en este caso uno construye la metodología o el método dependiendo de las características del objeto de estudio. Eh, Aquí surge la interrogante entonces, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de ética científica en una investigación cualitativa? Para esto, bueno, vale la pena entonces retomar este asunto de los intereses del conocimiento, porque cada interés tiene formas de actuar intereses, finalidades distintas. Entonces, la cientificidad se obtiene de el cientificismo en el interés técnico, de una comprensión profunda en el interés práctico y de una intención de liberar de la opresión en el interés emancipatorio. Ya entrando en la ética particularmente de la investigación cualitativa, tenemos estos principios. Debemos respetar la voz y la actuación de los sujetos estudiados, ser lo más fiel posible en transcripciones e interpretaciones. Es decir, no debemos tratar de imponer nuestras ideas o nuestras creencias de lo que debería ser, sino ser fiel a lo que las personas hacen, dicen y la manera en que actúan. Una cuestión que le da rigurosidad es la llamada triangulación, es decir, ver el mismo fenómeno desde distintas perspectivas o a partir de diversas voces. Podemos tener una triangulación de informantes, es decir, que distintas personas nos hablen de lo mismo, de teorías, entender el mismo fenómeno a partir de distintas teorías o autores, de métodos. Por ejemplo, uno hace una entrevista a un profesor y te dice, yo hago tal y tal cosa. Entonces vamos a observarlo, ¿no? A ver si sí hace o no hace tal y tal cosa. Técnicas, bueno, es un poco lo mismo que mencionaba hace un momento, ¿no? Métodos tendría que relacionarse con cuestiones un poco más generales. Compromiso e implicación. Debemos estar como investigadores cualitativos implicados, comprometidos con los sujetos estudiados y con el proceso de investigación. Es decir, si comenzamos una investigación, debemos llevarla y profundizar y acabarla, ¿no? O sea, sin importar lo que vayamos encontrando o las dificultades que vayamos ahí enfrentando. Un posicionamiento crítico, esto es importante, ante el orden social instituido, ante las teorías, ante las metodologías, ante las técnicas. Es decir, las cosas están hechas para verlas desde una perspectiva crítica, para analizarlas en sus distintas perspectivas y no para dar por hecho que todo es correcto y simplemente repetir lo que otros imponen o dicen que se debe hacer. Finalmente también debemos actuar con creatividad para construir teorías y metodologías y no solo refutar o validar lo que otros han hecho. Para esto, bueno, tenemos que tener en cuenta todo lo anterior, o sea, sí creativos, pero críticos, comprometidos y con procesos de triangulación, es decir, con rigor metodológico. Y bueno, hay dos aspectos que debemos obtener, la credibilidad y la confiabilidad. La credibilidad es decir, ¿cómo yo voy a creer que esta es una investigación que sí está diciendo lo que es? ¿Cómo yo voy a creerle a este autor? Bueno, debemos tener como autores, como investigadores, un compromiso prolongado con la investigación, la triangulación, lo que decíamos hace ratito, análisis o al menos búsqueda de casos negativos, es decir, buscar aquellos casos que se salen de la generalidad, de lo normal, eh, presentar nuestra investigación ante colegas interlocutores que nos analicen lo que estamos haciendo, que nos den consejos, que nos critiquen para poder ir mejorando lo que vamos construyendo en nuestras investigaciones y la opinión de los sujetos estudiados. Si hacemos una entrevista, una observación, hacemos la transcripción, el registro de observación, bueno, enseñárselo a nuestros sujetos estudiados para que ellos nos digan, pues sí, está bien, le faltó, le quitamos, le ponemos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, confiabilidad.
¿Cómo confiamos que es una investigación científica rigurosa? Aquí hay básicamente dos criterios que vamos a revisar este semestre. La descripción densa, un esfuerzo intelectual por interpretar los hechos que son estudiados, de acceder a su significado en función del contexto donde surgen y con apoyo de la teoría. Esto lo vamos a revisar con Clifford Geertz, por ahora es todo lo que diré. Y la vigilancia epistemológica, un proceso también importante eh, que sobre todo trabaja Pierre Bourdieu en el oficio de sociólogo. Es un sistema de tradiciones intelectuales con la intención de dotar al investigador social de los medios para que él mismo supervise su trabajo científico en todo el proceso, incluidos aspectos teóricos y metodológicos. ¿Por qué? Porque no tenemos un método a seguir. Entonces nosotros debemos construir nuestro método, nuestra metodología, y para esto debemos hacerlo de una manera rigurosa. Bueno, si nosotros logramos esto que está en esta diapositiva y en la anterior, pues entonces tendremos una investigación creíble y confiable. Por lo tanto, estaremos cumpliendo con los principios éticos que demandan las comunidades científicas, en este caso de la investigación cualitativa. Bueno, con esto básicamente concluimos los temas introductorios para el semestre, para la clase de investigación pedagógica número 6, para tener en cuenta y para poder proceder a lo largo del semestre. Es decir, es importante que ustedes tengan este vocabulario muy dominado, muy claro, que entiendan muy bien de qué se trata la investigación cualitativa, que tengan un dominio, pues no profundo tal vez, pero sí un poco eh, aceptable acerca de las teorías, las metodologías, las técnicas, entre otras cosas, para poder proceder en el semestre en el diseño de los instrumentos, en la construcción de su objeto de estudio, en la definición de su problemática, entre otras cosas. Eh, bueno, tenemos los canales abiertos de comunicación, el correo electrónico, Facebook, para que nos puedan escribir con cualquier duda, comentario, queja, sugerencia, etc. Muchas gracias por su atención.